me gustó de la actividad hoy fue observar a partir de la lupa las diferentes partes de las plantas, en especial el polen y el néctar que observamos de dos diferentes especies de flores. Así que básicamente las quebradas son los que sostienen animales como renacuajos, peces a veces o hasta los seres humanos. El agua es importante cuidarla porque es lo que mantiene un ecosistema. Es importante que desde la institucionalidad se acompañe y se guíe estos procesos educativos ambientales para que cuando ellos sean adultos tengan iniciativa, amor, concepción y la presión del que no debe tener. A mediados del siglo pasado se empezaron las intervenciones, el río lo volvimos recto y se construyó un canal, pero que nunca hicimos mantenimiento. Por eso, el programa Mi Río, Mis Quebradas se armoniza con nuestra apuesta, volver esa mirada al río para hacer unas intervenciones en todo el cauce y sus afluentes que permita recuperarlo. Esto no es solamente de las entidades del distrito o del municipio, del área metropolitana, esto es de todos. Y el principal actor acá es el mismo ciudadano, cuidando las fuentes hídricas, las quebradas, porque así estaríamos cuidando el río también. Miremos al río, porque el río necesita que lo atendamos, que sea, digamos, algo prioritario para toda la región metropolitana. Será un gran logro para las comunidades que esa labor que ellos hacen en torno a sus quebradas, más estas intervenciones, salvaguarden sus vidas, pero además tengan entornos seguros. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos. Los recibimos como siempre con un gran abrazo, agradeciéndoles por estar con nosotros en Somos Área. Hoy vamos a volver nuestra mirada al río Aburrá-Medellín, ese eje articulador de los 9 municipios y el distrito del Valle de Aburrá. Paula, buenas noches. André, muy buenas noches. Qué rico saludarla de nuevo a todas las personas que están en sintonía de Somos Área en los 9 municipios en el distrito de Medellín. Así es, con un tema importantísimo y clave para nuestro territorio. Mi río, mis quebradas. Les vamos a contar de toda esa estrategia de recuperar el río Aburrá-Medellín, de cómo se está invirtiendo, qué programas se están ejecutando en las quebradas que desembocan especialmente sobre el río. Vamos a hablar de todo eso, vamos a contar historias, vamos a explicar detalladamente en qué consiste esa estrategia. Pero antes, por supuesto, queremos revisar cómo están las condiciones, el estado del tiempo a través del proyecto CIATA. Equipo meteorológico del CIATA, pues destacamos la presencia de nuestros compañeros que siempre nos acompañan cada 8 días en Somos Área para ayudarnos a entender un poco más esta lectura de los estados del tiempo y todo lo que eso implica. Jordan Arango, qué alegría verlo nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien, André, muchas gracias. La alegría también es mía. Qué bueno, Jordan. Bueno, Jordan, ¿qué pasó en materia de meteorología, si es la palabra correcta? Porque clima no se dice, ya después usted nos explica, en estos días recientes. Bueno, venimos de una semana, la semana pasada, en la que tuvimos un régimen de lluvias alto o muy altos. Tuvimos precipitaciones acumuladas por encima de 100 milímetros, llegando inclusive a 150 milímetros. Recordemos que esto se dio en una semana. Solo para comparar, la semana antepasada habíamos tenido acumulados de 80 milímetros durante toda la semana, es decir, casi que duplicamos esos acumulados.
Debido a estos acumulados tuvimos alertas en algunos sensores de niveles de varias quebradas y afluentes en el Valle de Aburrá, 14 de ellas. Inclusive se debieron activar sistemas de alerta temprana en 9 de estos puntos pues, de sistemas de alertas comunitarios debido pues, a estas precipitaciones. ¿Eso qué significa, Jordan? Cuando se activan estos sistemas de alerta, ¿las personas deben evacuar a algún lado o todavía no se llega a ese nivel? Son niveles de alerta pues, que nosotros emitimos justamente debido pues, a los niveles de los cauces que pueden causar inundaciones, pueden causar movimientos en masa, bueno, y diferentes emergencias, pues, como lo decía ahorita y reiterándolo, debido pues, a las precipitaciones que se presentaron. Claro, ¿y qué viene entonces para estos días que vienen, este resto de semana, fin de semana? Correcto, bueno, recordemos que estamos en la segunda temporada de precipitaciones del año, que es una temporada que se extiende más o menos desde septiembre hasta noviembre, es decir, que ya deberíamos estar empezando una etapa de transición hacia una temporada más seca. Entonces, durante esta semana esperamos que el día miércoles, es decir, mañana y el jueves, tengamos precipitaciones en la mañana, tarde, noche y madrugada. Y para el día viernes y sábado esperamos pues que ya tengamos condiciones más secas que nos lleven a tener menos precipitaciones y que tengamos ese sol pues alumbrándonos durante mayor parte del día. Bueno, a prepararnos entonces con el paraguas, nunca está de más, siempre hay que estar prevenidos. Jordan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por atender. Claro que sí, sobre todo también la recomendación que siempre les reiteramos, las redes sociales del CIATA y ese geoportal que tiene miles de herramientas, una información muy valiosa para saber cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día. Y también los vamos a invitar, Jordan, lo invito, usted estaba muy joven cuando conocimos del Instituto Mi Río y esa fue precisamente la inspiración para una estrategia muy bonita de la cual vamos a comenzar hablando y se trata de Mi Río, Mis Quebradas. Vamos a ver qué nos cuenta Luis Alirio Calle acerca de esta estrategia en el siguiente informe. El área metropolitana del Valle del Aburrá, en su plan de gestión, dejó un eje primordial dentro de los muchos planteamientos, que fue volver la mirada al río como ese gran articulador de nuestro desarrollo. Por eso, el programa Mi Río, Mis Quebradas, que impulsa hoy la alcaldía del Distrito de Medellín, se armoniza con nuestra apuesta de llegar, volver esa mirada al río para hacer unas intervenciones en todo el cauce y sus afluentes que permita recuperarlo. Se harán en este programa intervenciones en el cauce principal, en las quebradas, no solo del distrito, sino de los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esto permitirá que las comunidades puedan tener esos entornos seguros, utilizar todos los sistemas de transporte, pero además esa generación de espacio público que les permita el disfrute. Será un gran logro para las comunidades con las cuales trabajamos de la mano en programas que se articulan como Plan Quebradas o el Guarda Quebradas del distrito, que permitan que esa labor que ellos hacen en torno a sus quebradas, más estas intervenciones, pues salvaguarden sus vidas, pero además tengan entornos seguros. Los guardaquebradas estamos divididos en 3 tipologías. Mi tipología es la tipología A y nosotros nos encargamos de recoger y de recuperar la fuente hídrica, pero solo a las riberas de las quebradas. Es algo muy básico, es recoger las basuras de las riberas de las quebradas y todos los alrededores. Embellecemos, también nos encargamos de embellecer los parques que están cercanos y de concientizar la comunidad de que deben entender y ser conscientes de la magnitud y la importancia de nuestra labor. Medellín contiene 4.217 quebradas. Debemos mantenerlas limpias, no tirarle basura, no tirarle desechos, no tirar material RCD para evitar futuras inundaciones.
tengan la seguridad que desde la institucionalidad estamos tomando las mejores decisiones, invirtiendo bien los recursos públicos para salvaguardar el río, nuestras quebradas y con ello salvaguardar la vida de cada uno de los habitantes del territorio metropolitano. Estas obras son necesarias, son fundamentales y las estamos haciendo con el rigor técnico, científico, el acompañamiento de quienes saben para la seguridad de todos. Mi río, mis quebradas es sin lugar a duda esa gran línea que hoy dejamos para la sostenibilidad y el trabajo de nuestro territorio en pos del bienestar de los ciudadanos del territorio metropolitano. Y por supuesto que tenemos invitados para conocer un poco más acerca de Mi río, mis quebradas. El río Aburrá Medellín como uno de esos focos trascendentales del plan de gestión del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y está con nosotros la directora Paula Andrea Palacios Salazar. Bienvenida, directora, qué rico tenerla aquí en el set. Gracias, Paula. Gracias, Andrea. De verdad que es una alegría muy grande poder compartir con todos los televidentes este tema tan valioso y tan importante para la conservación del recurso hídrico de nuestro Valle de Aburrá. Directora, ¿por qué esa importancia que se le da desde el área metropolitana a que los ciudadanos repensemos esa relación con el río Aburrá Medellín? Es fundamental porque es que el río Medellín es ese eje que conecta todo el Valle de Aburrá. Nace en el Alto de San Miguel en Caldas, recorre todo el sur del Valle de Aburrá, atraviesa todo Medellín y nos conecta con el norte hasta Barbosa para llegar hasta el río Porci. Y esto, pues digamos que en términos ambientales y en términos de toda la dinámica ambiental que tiene nuestro Valle de Aburrá es fundamental porque el río está conectado con todos los afluentes que son las quebradas que hacen parte, digamos, también fundamental de estos trabajos y de lo que se viene ahorita en intervenciones que realizaremos de la mano del Distrito de Medellín, pero más allá de eso es el entorno y lo que propicia tener un río tan importante atravesando este Valle de Aburrá, tener una conexión a más de 7.000 quebradas que tenemos durante lo largo del río Medellín y esa conexión directa que hay también con la montaña, porque realmente todo lo que pasa aguas arriba del río, todo lo que pasa en las quebradas tiene un reflejo en nuestro río. Entonces el cuidado y la protección van desde el punto de vista ambiental, desde la gestión del riesgo y desde cómo ese río también nos presta unos grandes beneficios en términos de conexión y de movilidad. Directora, precisamente ¿cuál es ese objetivo de las obras tan importantes que se van a realizar, esas obras de infraestructura? Andrea, el río está canalizado hace muchísimos años. Hace 30 años fue el primer hecho metropolitano declarado por el área metropolitana y desde entonces no hemos tenido, no se había hecho una revisión muy de fondo de ese hecho metropolitano, de esa dinámica que hoy tiene el río, que es muy diferente a lo que presentaba en el momento en que fue canalizado. Hace 12 años empezó a hacer un trabajo con la Universidad Nacional donde se identificaron algunas criticidades, algunas vulnerabilidades que tenía el río y se empezó a hacer un trabajo muy juicioso desde el área metropolitana con la Universidad Nacional. También hay un componente grande con la Universidad de AFID que lo realizamos a través del proyecto CIATA y a través de eso entonces empezamos a atender algunas criticidades del río, pero hoy de manera muy decidida, con una bandera que tiene el alcalde Federico Gutiérrez desde el Distrito de Medellín, decidimos entonces plantear a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a través del área metropolitana, esas intervenciones que son fundamentales para que el río no nos presente las problemáticas o las posibles problemáticas que nos puede generar aguas abajo. Y esto no lo miramos de manera puntual solo en el eje del río. El río va a tener unas intervenciones importantes para prevenir algunos problemas, desbordamientos, pero también estamos trabajando de manera integral en las comunidades y de manera integral en las quebradas y en las zonas donde también hay unas afectaciones o posibles vulnerabilidades de deslizamientos o de desbordamientos, muchas situaciones críticas que se viven a lo largo de este eje del río. Directora, Mi río, mis quebradas, ¿cómo impacta a los 10 municipios del Valle de Aburrá? Bueno, de manera trascendental. El río definitivamente, como lo mencionaba ahorita, es ese eje que nos conecta y nos une y todo lo que pasa en el río nos afecta grandemente. Y recuerden que si hay alguna situación, por ejemplo, en la vía regional o con el metro de Medellín en la línea férrea, tenemos un colapso a veces en la movilidad, ya lo hemos vivido. Entonces, ahí hay una atención muy importante que se está haciendo de la mano también del metro de Medellín, evitando posibles contingencias en temas de
de movilidad, pero la intervención que se realiza es de manera muy integral. Estamos previniendo temas de movilidad, estamos revisando toda la criticidad o las vulnerabilidades para atender situaciones de riesgo. Y esto es a lo largo de todo el eje, entonces nos impacta a los 10 municipios del Valle de Aburrá. Directora, por supuesto, esta alianza distrito, área metropolitana es importantísima y también la inversión que se va a hacer en estas obras. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la alianza entre el área metropolitana y el distrito de Medellín suma más de 663.000 millones de pesos. En el eje del río va una inversión de 120.000 millones de pesos para atender cerca de 27 puntos críticos. Ya iniciamos con un primer paquete de obras que está en este momento en ejecución, donde atenderemos 17 puntos críticos. El año entrante entraremos con otro paquete importante de obras. El metro de Medellín también tendrá 2 intervenciones o viene adelantando 2 intervenciones importantes y el distrito de Medellín adelantará en Acevedo, en el sector donde tendremos el proyecto Primavera Norte, también una obra muy importante sobre el río Medellín. Y adicionalmente, pues más de 400.000 millones de pesos. Ahorita va a estar acá la secretaria de Medio Ambiente, Marcela, y con ella seguramente podrán entrar también en detalle a revisar cuáles son esas obras más importantes que vamos a tener en las quebradas, porque definitivamente si no tenemos una inversión también en estos cauces de quebradas, una inversión que permita, digamos, mitigar algunas problemáticas, pero también mejorar entornos, espacio público, una estrategia fundamental que viene desarrollando la Secretaría con los guardaquebradas, y toda la estrategia social y de apropiación que tenemos alrededor, pues realmente las obras solas no tienen un efecto. Tenemos que acompañar esto de apropiación social del conocimiento y sobre todo también a través de la ciencia y tecnología con las universidades con las que venimos trabajando, cómo le podemos dar un gran alcance a este proyecto para prevenir riesgos y salvar vidas. Directora, cuando hablamos de volver la mirada al río, lo hablamos también con recursos, con esos más de 600.000 millones de pesos que usted nos ha indicado entre el área metropolitana, entre la alcaldía de Medellín. Esta inversión es histórica, esa inversión comparada con otros años se convierte en una inversión histórica. Sí, Paula, es una inversión que nunca se había realizado. De hecho, recuperar ese nombre de mi río y mis quebradas, con el apellido de mis quebradas, fue una decisión muy bonita porque finalmente los que tenemos ya algunos años y conocimos cómo funcionaba mi río, que era un instituto en ese momento, hoy en día es una estrategia, no vamos a crear una nueva institución, pero a través de las competencias que tenemos dadas tanto en la Secretaría de Medio Ambiente como en el área metropolitana y en las demás secretarías del Valle de Aburrá, pues podemos generar toda esa gobernanza para que el río vuelva a tener de manera continua las inversiones que sean necesarias. Nosotros estamos haciendo una inversión que no se había realizado nunca, sin embargo, en administraciones anteriores, entre el 2012 y el 2015 se hicieron algunas inversiones importantes, entre el 2016 y el 2019 también. Desafortunadamente, entre el año 2020 y el año 2023, las inversiones que realizó el área metropolitana en el río fueron cero. O sea, realmente ahí no hubo ninguna inversión, no hubo ningún interés en proteger a nuestro río, en proteger este importante recurso hídrico, y eso también generó que las acciones que tenemos que llegar a hacer hoy sean muy contundentes y requieran de mayor inversión. Bueno, directora, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos estas buenas noticias a todos los televidentes de Somos Área. Muchas gracias, Paula, Andrea, y a todos los televidentes. Esperamos que sean buenas noticias porque realmente estamos felices de poder compartir este proyecto, de compartir estas iniciativas y de saber que vamos a estar cuidando algo valiosísimo que tenemos en nuestro Valle de Aburrá, y es nuestro río y las quebradas. Qué bonito eso, directora, muchísimas gracias. Y precisamente Luis Alirio Calle se fue a conocer estos puntos críticos, a ver qué es lo que sucede, a ver en terreno cuál es la importancia de estas obras, la urgencia de estas obras que se van a realizar. Y aquí nos trajo esta nota. En varios de los puntos críticos ya detallados por el área metropolitana del Valle del Aburrá, la Alcaldía del Distrito Medellín y la Universidad Nacional, el río Aburrá-Medellín requiere lo que en un cuerpo humano o animal denominamos cirugías. Hablamos de un trabajo minucioso, dispendioso y no poco riesgoso. Digamos, en este momento, a través del área metropolitana, vamos a utilizar unos estudios que hemos venido realizando con la Universidad Nacional
donde se nos definieron los puntos críticos en el río. Vamos a atender 17 puntos críticos. 17 puntos que los tenemos divididos en 4 sitios. Tenemos uno allí en Envigado, aquí es de la 4 Sur, también tenemos uno en Bello y otro prácticamente cerca a la desembocadura de la quebrada La Yurao. Vamos a intervenir el río en varias formas, ¿cierto? Tenemos unas traviesas que nos van a controlar la velocidad, tenemos unos muros laterales para proteger, digamos, las socavaciones que actualmente se están viendo, tanto, digamos, para proteger la autopista sur como también la infraestructura metro. ¿Qué problema hemos tenido, digamos, en el río? El cambio climático, las afectaciones, digamos, el cambio de usos del suelo. Todas estas situaciones nos han generado, digamos, unos inconvenientes en el río que además, digamos, que hace más o menos mediados del siglo pasado se empezaron las intervenciones, el río era un río totalmente semimeándrico, lo volvimos recto y se construyó un canal con algunas obras de disipación, pero que nunca hicimos mantenimiento. O sea, todas estas obras fueron, digamos, generando daños acelerados. El lecho del río se ha profundizado. O sea, ese es, digamos, podemos decir que por la fuerza del agua. Entonces, todos estos puntos definidos por la Universidad Nacional son los que vamos a atender. O sea que, y si el lecho es más profundo, estas estructuras quedan como en el aire, ¿o qué? Exactamente. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Recuperamos el lecho con las estructuras transversales, mejoramos la pendiente del río, disminuimos las velocidades y ya no vamos a tener, digamos, socavaciones y afectaciones laterales. Adicionalmente también hay unas partes, unas socavaciones que no se ven. ¿Qué vamos a hacer en este momento para, más que todo en la infraestructura metro, con apoyo del metro, que el metro pues sí es un aliado de nosotros para controlar el río? Vamos a tener unas tomografías, una especie, digamos, con un georradar, si estamos mirando debajo de las placas, a ver dónde encontramos algunas socavaciones que no estamos viendo. Específicamente, ¿qué retos técnicos impone el trabajo que van a hacer? Las obras no se pueden hacer, digamos, con el agua encima. Hay que trabajar, digamos, de una manera organizada. Primero, las obras que están al lado del metro. Cuando ya tenemos el sitio ya seguro, ahí sí nos podemos pasar a este lado y desviar el río hacia el otro lado, para poder, digamos, meter la maquinaria, colocar las formaletas que necesitemos, la adecuación, digamos, de la zona fallada y hacer la construcción totalmente en seco. Hay que trabajar con mucha seguridad. Con el CIATA es el que nos informa. Digamos, nosotros acá, para esta obra, tenemos unas cámaras que nos están mostrando diariamente cómo está. Si nos sube el río, para sacar la maquinaria. O sea, el CIATA para nosotros, que es un programa del área metropolitana, es la herramienta que necesitamos nosotros para poder entrar al río, para poder, digamos, programar las obras. Incluso desde el siglo pasado nos hemos olvidado mucho del río, ¿no? Y sabiendo que hay sitios críticos. Sí, lo que pasa es que a veces no miramos el río. Y una de las cosas que digamos de esta administración es miremos al río, porque el río necesita que lo atendamos, que sea, digamos, algo prioritario para toda la región metropolitana. Es necesario que el invierno merme para abrir partes secas en el río y poder trabajar. Y eso implica estrechar el cauce sin que éste se desborde. Exige literalmente una labor quirúrgica. Hace ya tiempo que el río reclama esta operación. Esto es Somos Área, quebrada por quebrada, de punta a punta del río. La Secretaría de Infraestructura se vincula con esta mirada del río en el proyecto Primavera Norte, con la construcción de un muro de contención, una protección en toda la ladera del río, de un muro de 320 metros, para poderle hacer una contención al parque y poder desarrollar todo el urbanismo que allí vamos a tener. Aguas abajo vamos a construir unos elementos también de protección de la ladera del río y de las fundaciones de los puentes peatonales de la estación Aceveda del metro, para proteger justamente de esos procesos erosivos y de socavación que se generan ahí.
Estamos trabajando de una manera articulada el área metropolitana como ese eje articulador de todos los municipios y el distrito de Medellín. Y cuando ocurren eventos inesperados o súbitos, ese conocimiento del área automáticamente nos lo transmite o a la Secretaría de Medio Ambiente o a la Secretaría de Infraestructura o a EPM y nos sentamos y nos juntamos todos para trabajar. La comunidad se puede vincular en este cuidado del río porque todo lo que llega al río llega a través de las quebradas que tenemos en las distintas comunas y cuando esto llega al río afecta toda la infraestructura. Entonces esto no es solamente de las entidades del distrito o del municipio, del área metropolitana, esto es de todos. Yo creo que el superpoder de la ciencia sería la evolución, la sabiduría. Sería la curiosidad y la observación, porque gracias a la observación aprendemos más. ¿Por qué evolución? Porque la ciencia nunca es estática, siempre hay cosas nuevas por aprender. Y a la curiosidad investigamos más. Sin la curiosidad no nos interesáramos por nada. La sabiduría, el conocimiento es poder. El que conoce se defiende en este mundo. Gracias a CIAT aprendimos que gracias a los sensores podemos estar informados sobre las lluvias, sobre si va a estar nublado o no va a estar nublado, para que las personas se informen y puedan hacer evacuaciones si en su territorio va a llover o no va a llover. Lo que yo aprendí de CIATA es que la comunidad le es ciertamente fácil o cómodo y acogedor apropiarse de estas aplicaciones, de estos métodos, estas herramientas que se les otorga para prevenirse en su diario vivir. En una casa antioqueña de esas de ventanas grandes, materos colgantes y zócalos de colores, vivían Valentín y sus padres. El amigo inseparable de Valentín era una bolita de pelos llamado Felicio. Ana Liz, su mamá, se lo había regalado hacía 2 años, en diciembre. Corrían como héroes, gozaban con sus travesuras, pero una noche negra, como la locura, la historia de las Navidades en armonía se reventó. Sonaban explosiones agresivas, estallidos violentos, lloraban los niños quemados y las sirenas de las ambulancias aturdían angustiantes. Lo que nadie nunca imaginó fue que cuando las Navidades se transformaron, Felicio no volvió a responder a su nombre. Por más que Valentín lo llamaba y le insistía, Felicio siempre se escondía y no volvió a obedecer a ese llamado. Pues la verdad, a mí me gustó mucho el cuento, me encantó la enseñanza que me dejó, fue súper divertido, la enseñanza es muy bonita, que trata de que no hay que tener pólvora, ya que puede lastimarnos a nosotros, puede herir animales, puede asustarlos, puede hacer que se pierdan y también contaminar nuestro medio ambiente. Seguimos acompañándolos en Somos Área, volviendo nuestra mirada a ese maravilloso río Aburrá Sur, que es ese elemento conector de todo nuestro valle de Aburrá. Y estamos con otra de las partes protagonistas en esta estrategia, la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos precisamente con la secretaria del distrito, Marcela Ruiz Saldarriaga, ya la hemos tenido acá en Somos Área. Es una alegría saludarla de nuevo, secretaria, bienvenida. Muchísimas gracias, sí, es un honor estar nuevamente aquí compartiendo con la audiencia tan especial en este espacio del área metropolitana. Secretaria, esta es una estrategia inspirada en ese Instituto Mi Río, que en los años 90 fue tan importante, que tal vez algunos dirán, no entendemos por qué se acabó, pero ¿por qué inspirarse en el Instituto Mi Río y qué tiene de renovada esta estrategia Mi Río con el apellido Mis Quebradas? Claro, el Instituto Mi Río fue una apuesta institucional muy valiosa, que continúa siendo un referente para muchas personas de la ciudad y del Valle de Aburrá,
que recordamos cómo fue pionero en el país en materia de una institución que se dedicara de manera integral a la gestión de un río y de todos sus afluentes. Digamos que nos hemos sentido orgullosos por mucho tiempo los antioqueños y en especial los medellinenses y habitantes del Valle de Aburrá de haber contado con esa institucionalidad y todo lo que logró en términos de recuperación y protección del río y también su apuesta en mejoramiento de la calidad del agua del río. Entonces, recuperar ese legado, digamos que es una deuda histórica de la ciudad y es volverle a devolver a la ciudadanía una gestión institucional articulada e integral en el abordaje de la red hídrica, en este caso del distrito de Medellín, y por supuesto con impacto en el río y en la cuenca del río Medellín-Aburrá. Y por eso está en articulación con el área metropolitana del Valle de Aburrá y participan de esta alianza por ese fortalecimiento institucional. Pues también contamos con que EPM, el Metro, como ya lo mencionó la directora del área metropolitana, instituciones muy claves en lo que tiene que ver con la gestión hidráulica del río, la conservación, la recuperación de la calidad hídrica del río y todo lo que tiene que ver también con la gestión del riesgo. Entonces, hay una apuesta integral, social, digamos que tiene un componente, por supuesto, técnico muy robusto, pero también tiene una dimensión social muy importante que Mi Río también lo logró en su momento y fue convertirse en una institución generadora de empleo, porque en esa época, cuando él estaba vivo, el Instituto Mi Río tenía una apuesta de protección de las quebradas, de recuperación de los retiros, generando empleo en las comunidades vecinas, generando, digamos, apropiación social en las comunidades que se impactaban por las obras y por las distintas actividades, tanto en el río como en las quebradas. Y esa apuesta social también la rescatamos porque al río hay que conectarlo con la gente, no como una amenaza, porque la ciudad ha crecido en alianza con el río y con las quebradas. Y esa alianza hay que honrarla a partir de la apropiación, del respeto, del cuidado. Y aquí la ciudadanía es vital, una institucionalidad articulada es fundamental y digamos que ese es el legado que queremos recuperar. No se trata de un asunto de burocracia, sino de coordinación efectiva entre las entidades que tenemos competencias y responsabilidades en la gestión del río y las quebradas y la posibilidad de aportar los recursos hacia unas acciones estratégicas que puedan ser efectivas en el corto, mediano y largo plazo. Secretaria, hablemos un poco acerca de esas obras, algunas que ya han iniciado, que ya se ven unos avances muy significativos y usted nos hablaba de esa generación de empleo del Instituto Mi Río. Aquí también hay una generación de empleo muy importante en esos trabajos. Claro que sí. Mi Río y Mis Quebradas recoge la gestión que han venido realizando alrededor del río el área metropolitana del Valle de Aburrá, en los puntos críticos que se han venido interviniendo, más todo lo que se hace en términos de monitoreo, de todo lo que es vigilancia de la cuenca, bueno, todos esos elementos que ya el área despliega. Y por parte de la alcaldía distrital, nosotros venimos en articulación interna, digamos un tema muy importante, DAGRET, Secretaría de Infraestructura Física, Medio Ambiente, Gestión y Control Territorial, articulados alrededor de proyectos que están en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere y que confluyen en el mejoramiento de la calidad del río y los estamos potenciando en alianza con el área metropolitana. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos 4 obras que se entregaron el año pasado, obras en quebradas, ¿sí? De nuevas obras de mejoramiento hidráulico. Este año tenemos 6 obras en construcción y nos proyectamos otras 14 obras. Entonces, digamos que esa es la apuesta que tenemos en estos años, que podamos dejar la mayoría de ellas concluidas en estos 2 años y que podamos dejar también una hoja de ruta
ruta para que la ciudad en los distintos planes de desarrollo pueda seguir invirtiendo en lo que es ese mejoramiento y gestión hidráulica de las quebradas y del río, para que no se pierda esta acción preventiva, esta acción de conservación. Digamos que eso es como la apuesta básica en este momento, que podamos concluir las obras, que esas obras hidráulicas se complementen con paisajismo y urbanismo que le puedan aportar espacio público de calidad a los barrios y sectores intervenidos con estas obras, y que podamos consolidar, así como hasta hoy los corredores verdes que nos hacen sentir tan orgullosos en la ciudad, esos corredores azules que también generan espacio público de calidad para nuestra ciudadanía. Secretaria, precisamente lo decía el secretario de Infraestructura Física, esto no es de las entidades, obviamente son protagonistas y de ellas depende buena parte, pero esto es de todos, esto nos compete a todos, el río es nuestro. ¿Cuál sería su mensaje para la ciudadanía, para las comunidades del Valle de Aburrá? Bueno, nos sumamos todos a un mensaje que siempre nos ha dejado muy claro el alcalde, y se hace una apuesta institucional, se hace, digamos, unas apropiaciones de recursos significativas, se priorizan las intervenciones en el río y las quebradas para garantizar el cuidado, protección, pero sobre todo la seguridad de las familias en nuestros barrios, de las familias que son vecinas de nuestras quebradas, de nuestros sistemas de transporte y movilidad. Hacemos una gran inversión. Necesitamos que las comunidades, que los propietarios de los predios, que todos los habitantes y visitantes de la ciudad se comprometan con el cuidado y protección de las quebradas. Y eso es desde lo más simple hasta lo que puede ser más complejo. Lo más simple, con la gestión adecuada de nuestros residuos sólidos. Periódicamente retiramos grandes cantidades, grandes volúmenes de basura de nuestras quebradas. No cabe en la mente de nadie que viva cerca a la quebrada que ese sea el sitio de disposición de residuos, porque está, digamos, generándose un perjuicio a sí mismo, a sus vecinos. Entonces, es tomar conciencia que tenemos muy buen sistema de recolección y transporte de residuos, empresas que tienen una empresa que tiene una prestación de un servicio de manera puntual, entonces ser muy comprometidos con una adecuada presentación y gestión de esos residuos. Para el tema de residuos voluminosos, los muebles, un montón de objetos voluminosos que no deberían estar y que son un riesgo en las quebradas, tenemos oportunidades también de recolección para ese tipo de residuos. Entonces, a toda costa evitar que terminen en las quebradas. Y por supuesto respetar los retiros. Digamos que también hay una apuesta ahí, es que no debemos construir ni encima ni en el retiro, digamos que hay que proteger las zonas de nuestras quebradas, porque nos estamos poniendo en riesgo y estamos poniendo en riesgo a nuestros vecinos y digamos a toda la ciudad. Entonces, esa es una muy importante recomendación, que todos nos podemos comprometer desde la acción más sencilla hasta la más compleja en la protección del río y las quebradas, y hay una institucionalidad que tiene toda la voluntad, el conocimiento y el compromiso para que entre todos podamos hacerlo. Secretaria, pues gracias por ese mensaje final, por acompañarnos aquí en este programa especial de Somos Área dedicado al río Medellín, al río Aburrá Medellín y por supuesto a todas las quebradas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a contarles ahora una historia de nuestra compañera Catalina Chamorro. Se fue hasta el municipio de Bello, la institución educativa Mano Amiga. Allí hicieron una jornada, Paula, de educación ambiental inspirada en el Plan Quebradas. En el Plan Quebradas vamos a observar con qué se encontraron los estudiantes, cuáles son esos mensajes importantes para el cuidado del agua. En el marco del Plan Quebradas, acompañamos a los semilleros de pequeños guardianes del agua del Colegio Mano Amiga del municipio de Bello a un encuentro donde aprender, experimentar y reconocer el valor del agua se convierte en una aventura compartida.
Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, hemos realizado una articulación con la comunidad académica para preparar a un grupo de estudiantes sobre el tema de la importancia, protección y cuidado de nuestras microcuencas del área metropolitana, haciendo especial énfasis en la quebrada La García, que la encontramos aquí a mis espaldas, que es una quebrada o una microcuenca que es zona de injerencia de la institución educativa. Lo que vimos la clase pasada fue las partes de la quebrada, como la desembocadura, el nacimiento, la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Los malos hábitos de la gente a construir casas, echar residuos sólidos y que se está prohibido la minería. Cada uno y cada una va a coger una flor y la va a observar con su lupa. Esas pepitas que hay adentro se llaman polen, entonces tú empiezas a aumentarlo, aumentar. Lo que más me gustó de la actividad hoy fue observar a partir de la lupa las diferentes partes de las plantas, en especial el polen y el néctar que observamos de dos diferentes especies de flores. Felipe, estás en un semillero sobre el medio ambiente, sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué te llamó la atención este semillero? Me llamó la atención participar en este semillero porque me pareció algo muy interesante poder averiguar más cosas sobre mi entorno, toda la naturaleza que nos rodea, más siendo un país como Colombia que es muy biodiverso. ¿Por qué es importante cuidar las quebradas? Las quebradas son importantes cuidarlas porque son una fuente de agua para todos, municipios, ciudades, que sirven mucho como ecosistema para plantas, animales. Estas actividades que son extracurriculares para los niños son muy importantes porque desarrollan sus habilidades para la vida. Desarrollan ellos el pensamiento crítico y la capacidad de poder reconocerse dentro del territorio para conservarlo y contarle a quienes le rodean y con quienes conviven que hay que conservarlo. Entonces es importante que desde la institucionalidad se acompañe y se guíe estos procesos educativos ambientales para que cuando ellos sean adultos tengan iniciativa, amor por la conservación y la protección del agua y del medio ambiente en general. Con estas actividades, los pequeños guardianes del agua fortalecen su vínculo con el territorio y reafirman su compromiso con el cuidado de nuestras quebradas. Continuamos con historias, contándoles un poco acerca de los avances del proyecto Mi Río, Mis Quebradas. Y vamos a hablar ahora con personas pues, que están en territorio, que cumplen una labor muy bonita, que se dedican precisamente a esa educación ambiental en territorio, pero además de ese cuidado de las quebradas. Ivonne Marcela Jiménez está con nosotros aquí en el set. Ella es guarda quebradas de Mi Río, Mis Quebradas. Ivonne, qué rico tenerla acá, bienvenida. No, antes gracias a ustedes por esta invitación tan bonita. Bueno, Ivonne, y ese reconocimiento para todas las personas, para todos los guardaquebradas que desempeñan esta labor en territorio. Ivonne, contemos un poco acerca de cómo se relaciona esta iniciativa de educación ambiental con Mi Río, Mis Quebradas, ¿cuál es esa labor que ustedes cumplen? Esta labor se vincula más que todo por la necesidad del río y nuestras afluentes de que tenga ese respiro, de poder decir, volvamos a recuperar nuestro río. Qué rico sería volver a decir, empieza nuestra flora y fauna a volver a ser lo que era. Más que todo es estar ahí concientizándonos de que el río es de nosotros, apropiarnos de que el Valle de Aburrá nos necesita como tal y poder decir qué rico decir Guardaquebradas estuvo ahí, estuvo fuertemente luchando para que este proyecto saliera y de que seamos sinceros, nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente
está ahí buscándonos esa ayuda. Qué bonito. Ivonne, para hacer este trabajo, para hacer guardaquebradas, hay que tener una sensibilidad especial, pero también como ciertas habilidades de transmitir ese mensaje. ¿Cómo es ese trabajo de sensibilización que ustedes hacen y cómo es la respuesta que reciben? Bueno, en nuestro guardaquebradas, en nuestro Mi Río, Mis Quebradas, más que todo, tenemos 3 tipologías. Las 3, la primera es la tipología 1, que es la que entra al cauce como tal y empieza a hacer toda la labor de limpieza que pueden ir viendo, que empezamos a sacar colchones, empezamos a sacar toda esta clase de residuales. Está la tipología 2, que es la que empieza a estar fuera del cauce y sus alrededores. Pero no solo es esa limpieza, sino llegar a la comunidad. Es ¿cierto? eso que estamos viendo, Claro ¿cierto? que sí. Es llegarle a la comunidad, a los niños, jóvenes y adultos, para que tomen conciencia y se apropien de su afluente, porque nada hacemos solamente irles a hablar a la comunidad. Claro. Nosotros queremos que el arte influya mucho porque estamos con nuestros jóvenes. ¿Cómo les llegamos a nuestros jóvenes? Con el arte, con la cultura, con el baile, con la música. Así es que se debe de trabajar con la comunidad. Qué bonito. Y bueno, ¿cuál crees desde esa labor que realizas que es el principal aporte que tienen las comunidades para esa estrategia Mi Río, Mis Quebradas? Creo que es más que fundamental, porque nosotros llegamos y hacemos la limpieza, hacemos toda esta labor fuerte en nuestros ríos, en nuestro río y nuestras afluentes, sí, pero ¿quiénes la mantienen? ¿Quiénes son el que viven el diario vivir al lado de sus afluentes? Nuestra comunidad. Entonces, que más que todo que ellos se apropien de ella, que digan, es mi afluente, es nuestra afluente, y que podemos respirar y vivir el diario, vivir limpia. Que más que eso, que digan, ay, sí, la tenemos limpia, la tenemos bonita. Pero ¿gracias a quién? Gracias a ellos. Claro. Que lleguemos a ese entorno de ellos, la comunidad, nuestra ciudadanía, es la que mantiene limpia nuestro Medellín. Claro, no, es que es el protagonismo total. Y bueno, ahorita antes de comenzar la entrevista nos decías que la respuesta de las comunidades siempre es muy positiva, que tanto niños como adultos, como personas mayores, sienten esa necesidad del cuidado y de la apropiación de su río. ¿Algunas experiencias que te hayan marcado, que te hayan llegado al corazón de decir, este trabajo es el que de verdad vale la pena? Como te decía, con esta estrategia que tenemos con el arte y la cultura, la comunidad ha respuesto muy bien. ¿Por qué? Porque se empapan del tema, quieren aportar más. De hecho, cuando trabajamos con la comunidad más joven, dicen, no, ¿cómo podemos hacer más? Se interactúan, se quieren meter en el tema, decir, yo puedo y yo quiero y quiero ser como tú. Los niños responden muy bien y la gente adulta, que decíamos que era la parte más dura, ha dicho, no, yo quiero hacer más por esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y llegan a nosotros, antes nosotros no los buscamos, ellos nos buscan a nosotros, que esa es la intención. Claro. Ivonne, ese mensaje para las personas que nos están viendo, que viven cerca de una quebrada, ¿cuál es ese llamado precisamente desde esa Ivonne que está al lado, muy cerca, sintiendo las quebradas? Claro que sí. El legado y el llamado que le doy a la comunidad es que esa gotica de aporte que le damos al río y a nuestras afluentes vale oro, desde sacar el residuo a las horas que son, sacar los residuales aparte, separar los residuos. Hace tanto que digan, pero es que no hacemos nada así. Es un valioso aporte que le damos a nuestra afluente, porque en este momento nuestro río nos dice ayuda. Necesito ayuda para limpiarme, necesito ayuda para mantenerme. Y eso es lo que le quiero decir a la comunidad. Apropiesen de su afluente y de su quebrada, porque esa afluente y quebrada te va a decir en el momento después, gracias. Gracias por el respiro, gracias porque estoy, ahora sí, mi afluente está libre, y quiero compartir más que todo de que dejemos el legado de que
sí se puede, una Medellín limpia, una Medellín feliz y más que todo para que la disfrutemos. Ay, qué bonito, Ivonne. Ivonne Jiménez, Guardaquebradas, qué mensaje tan especial. Así como usted dice que el río les dice gracias, pues nosotros, toda la comunidad, también les tenemos que decir gracias a ustedes por ese trabajo tan bello. Cada vez que pasemos y veamos a sus compañeros, a usted, ojalá algún día nos la encontremos, vamos a tener ese sentimiento de gratitud. Y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a esta institución que me dio la oportunidad de pertenecer a esta labor tan bella. Qué lindo. Bueno, así vamos llegando al final de nuestra emisión de Somos Área. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, les recordamos que estamos celebrando los 45 años del área metropolitana del Valle de Aburrá y por supuesto también tenemos cápsula histórica. Tenemos cápsula que tiene que ver con la gestión del riesgo de quebradas. Aquí los dejamos entonces y los esperamos con la repetición de este capítulo y también con los especiales de los alcaldes. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que en los años 40 y 50 del siglo XX el río Aburrá-Medellín fue canalizado, dando paso en ese momento al desarrollo urbano, industrial y vial de la ciudad. Luego, desde la declaratoria en 1995 como hecho metropolitano y su reconocimiento como el eje articulador del Valle del Aburrá, el río se convirtió en el corazón de la planificación metropolitana. Sin embargo, al canalizar su recorrido, la velocidad del agua aumentó, generando socavaciones, profundización del cauce y erosión de sus orillas. Además, el cambio climático y el rápido escurrimiento de agua por las calles y techos de la ciudad han exacerbado estas condiciones. Ante esta amenaza, desde el año 2012 el área metropolitana ha asumido un papel fundamental en la gestión del riesgo del cauce canalizado, liderando e invirtiendo en estudios con la Universidad Nacional para analizar su comportamiento y definir sus puntos críticos. Responder al desafío ha implicado el diagnóstico de sus cuencas, monitoreando la disponibilidad y la calidad de sus aguas, así como esfuerzos de reforestación y saneamiento para proteger la conectividad ecológica, disminuir la contaminación y empoderar a las comunidades en la labor de protección por medio de campañas de educación ambiental. Hoy, a los 45 años de existencia del área metropolitana, la gestión del río renace con el programa Mi Río, Mis Quebradas, sellando una alianza histórica entre la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana del Valle del Aburrá, con una inversión de 663.383 millones de pesos, de los cuales 120.000 millones serán solo para atender el eje del río, renovando una estrategia que busca con participación comunitaria la gestión integral, la reducción del riesgo, la recuperación ambiental y la sostenibilidad del símbolo histórico y natural de nuestra metrópoli.